Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 13 de marzo y perdonad por las horas que lo estoy subiendo, que es eso que es un poco más tarde, es que he venido en tren de un viaje y bueno, venía con 2 horas de retraso y entonces pues he llegado a casa y estoy ahora mismo grabando este podcast. Y creo que es bastante importante estos días volver a repetir una idea que ya os he dicho y de la que voy a hablar próximamente en un vídeo de YouTube, que es cómo preparar la cartera o cómo estar listos para unas posibles caídas que puedan venir. Bien, en bolsa nunca sabemos lo que va a pasar. Yo sí creo personalmente que van a venir momentos duros durante este año. De momento pues hemos visto una ligera caída en los índices de en torno al 10%, ¿vale? Del S&P 500, y creo que ahora está en un menos 12 o así, pero no ha venido una caída grande. Una caída grande, podríamos hablar lo que pasó durante el COVID de un 30-40% o incluso de un 50-60%. Y todavía no hemos visto algo así, no sabemos si se producirá o si se produce, cuándo va a ser, pero digamos que empezamos a ver mucha volatilidad y uno de los posibles escenarios puede ser eso, que perfectamente yo no creo que la bolsa vaya a caer de un día para otro un 20 o un 30%, pero sí nos podemos encontrar con una tendencia bajista de un 2-3% un día, otro día y que la bolsa caiga. Y todo esto tiene dos principales componentes, dos motivos muy importantes, o bueno, probablemente tres, uno es consecuencia de otro directamente. Uno de los motivos puede ser la guerra de Ucrania-Rusia, que está siendo más larga de lo que al principio se esperaba y va a afectar a la economía. Y una de las maneras de afectar va a ser creando inflación. El segundo es la alta inflación que ya traíamos del año anterior por el tema del COVID, de haber estado imprimiendo dinero, etcétera, etcétera. Pues digamos, falta de componentes, digamos que ya tenemos una alta inflación, más esta parte de la guerra, todavía más inflación que vamos a ver a lo largo de marzo, abril, vamos a ver cómo se refleja la parte de la guerra, porque aún no se refleja todavía en la inflación de febrero. Y esto es algo que no solo afecta a España, afecta a toda Europa, afecta a Estados Unidos. Y el tercero, como consecuencia de esta alta inflación, puede ser que haya una subida de tipos de interés. Y cuando hay una subida de tipos de interés, las empresas más endeudadas pues lo pasan peor y además las bolsas suelen bajar. Se estimaba antes de empezar la guerra Rusia-Ucrania que iba a haber dos subidas de tipos de 0,25 cada una en Estados Unidos durante el mes de marzo. Es posible que no hagan las dos subidas, pero a lo mejor sí nos ponen una. En cuanto suban los tipos de interés, que se hace para intentar controlar la inflación que está desbocada, lo que va a pasar posiblemente es que veamos caídas en la bolsa. Entonces, pues una persona puede sentirse tentada a, oye, si este escenario está ahí y es posible, porque es posible, es más probable que pase eso hoy en día que podía pasar hace un año, pues a lo mejor es vender toda la bolsa o hacer otras cosas para estar, por decirlo de una manera, en liquidez, para no tener que sufrir esa caída. Y esto es algo que no recomiendo a nadie porque realmente nadie sabe lo que va a pasar. Intentando anticipar esta serie de caídas se ha perdido más dinero que con las caídas en sí, pues porque la gente vende muy pronto o porque luego al final la caída no se produce y la bolsa sigue subiendo y pasan estas cosas. Entonces solo os puedo decir que lo mejor, lo que yo aconsejo hacer es estar invertidos controlando el riesgo, estar invertidos en empresas que no estén muy endeudadas, que sean empresas estables, con negocios estables, que puedan transmitir la inflación de sus costes, que lo puedan transmitir al cliente final y con eso estar un poco cubiertos, porque estas empresas bajarán en bolsa cuando baje todo, pero no va a bajar tanto como otras. También os quiero decir y os aconsejo que tengáis algo de liquidez, no mucho, pero que si tengáis algo de poder de compra, por si se dan situaciones en las que podamos comprar empresas que suelen ser muy buenas y suelen estar siempre muy caras, si las podemos comprar algo con descuento. Y que cuando todo baje, que prioricéis sobre todo comprar calidad a compras porque algo esté barato. Comprar sobre todo calidad porque a largo plazo es luego lo que mejor se comporta en bolsa. Esta semana voy a intentar acabar un vídeo y subirlo al canal de YouTube donde voy a ir mostrando mi cartera poco a poco, cómo la tengo posicionada y por qué estoy invirtiendo de esa manera. No significa que sea lo que hay que hacer o lo que aconsejo hacer a todo el mundo, ni mucho menos. Yo soy un inversor particular, me equivoco como todos, pero os quiero explicar un poco cómo está la lógica detrás de la cartera que tengo ahora mismo y creo que puede ser interesante compartirla con vosotros. Entonces, estaros atentos porque seguramente durante esta semana consiga subir el vídeo. Y además de todo esto que he dicho de la inflación, me gustaría comentaros pues una situación que suele pasar a nivel empresarial,
que normalmente pues yo por lo menos no lo veo escrito en ningún sitio, que es cuando se habla, pues justo lo que he comentado antes, invertir en empresas que puedan transmitir las subidas de precios de sus materiales, la inflación al cliente final. Bien, esto es algo que se habla muy a menudo, pero que no se entra en detalle y que me gustaría explicaroslo para que lo entendáis bien. Imaginaros lo siguiente, imaginaros que una persona, un supermercado, Mercadona, compra Coca-Colas y de repente de la noche a la mañana le dicen, oye, ahora la Coca-Cola ya no me la compras por 50 céntimos, me la compras por 60. Pues puede coger Coca-Cola ante esa subida del 20% y decir, yo la estaba vendiendo a 1 euro, ahora la vendo a 1,20 a partir de mañana. Digamos que Mercadona puede transmitir esa subida de precio, esa subida de coste, la puede transmitir directa y rápidamente al cliente final, incluso en las cosas que tenga en stock. Incluso si tiene Coca-Cola en stock comprada a 0,50, lo puede transmitir de un día a otro sin ningún problema. Ese sobrecoste lo puede transmitir al cliente final. Sin embargo, hay otro tipo de industrias que en principio podemos pensar que es tan simple como aumentar el precio, como por ejemplo podemos poner un ejemplo muy claro que es la automoción. Bien, la automoción, tú te compras un coche hoy, queréis ir a compraros un coche hoy y resulta que como hay falta de materiales, te dan una oferta y te dicen que si lo compras ya, pues el coche te va a valer, por ejemplo, 20.000 euros. Bien, pero ¿qué pasa? Que desde que el cliente acepta esa oferta, te da la señal de la entrada, hasta que el cliente la recibe, ahora mismo pasa un tiempo, ese tiempo pueden ser 6 meses. Y en esos 6 meses a la automoción ha podido pasarle que el precio de las materias primas suban, el precio de sus componentes suban. Y entonces un coche que la empresa de automoción lo estaba vendiendo con un margen de, por ejemplo, el 20%, resulta que entre que ha recibido la oferta, ha hecho la oferta al cliente y se ha podido empezar a fabricarlo, han pasado unos meses en recopilar ese material, el precio ha subido y entonces cuando se lo vende al cliente, una venta que estaba en torno al 20%, ahora resulta que puede estar entre el 15, el 10, el 5. Este tipo de empresas, aunque pueden, sobre todo pasa en empresas industriales que tengan largos periodos de fabricación, ¿vale? Este tipo de empresas, aunque podemos pensar que transmiten la inflación directamente al cliente, es un caso completamente distinto al que os comentaba antes del Mercadona, porque lo transmiten al cliente pero no de manera inmediata. Y claro, si yo me quiero comprar un coche, yo no puedo ir al cliente y decirle, vale, firma aquí el papel, resérvamelo y ya en 6 meses te digo lo que vale, porque entonces el cliente nunca te va a comprar un coche, le tienes que dar un precio cerrado y ese problema lo van a tener todas las empresas que tienen periodos largos de entrega de los productos que fabrican. Os lo digo para que cuando busquéis empresas, pues que intentéis, si queréis protegeros contra la inflación, buscar empresas que puedan, digámoslo así, subir el precio inmediatamente a sus productos, no empresas que vayan a tener este problema, que suelen ser la mayoría de empresas industriales. ¿Y qué empresas no van a tener este problema? Pues van a ser empresas generalmente de lo que se llama consumo defensivo. Por ejemplo, tabaco, ahí podríamos tener Altria, Philip Morris, podríamos tener, por ejemplo, también Coca-Cola, Pepsi, que son empresas pues, de consumo defensivo, algo que la gente sigue consumiendo y son cosas de consumo, por decirlo de una manera, rápido. No es un consumo más industrial, como he comentado, los coches, ¿vale? O, por ejemplo, maquinaria de Siemens o maquinaria de Caterpillar, ¿vale? Esas empresas, aunque pueden transmitir la inflación, lo hacen de una manera más lenta. Y al fin y al cabo, se ven sus resultados que sus márgenes caen. O sea, vais a ver que esas empresas sus márgenes caen por la inflación, a pesar de que sí están subiendo sus precios, porque lleva un tiempo. Y por último, ya para acabar el podcast, también quería deciros que tengáis cuidados con la deuda, las personas que estéis endeudadas, sobre todo en deuda de broker, porque ahora mismo los brokers nos están dejando el dinero al 1,5%, 1,6%, pero claro, eso es con los intereses que hay ahora mismo. Pensad que si empiezan a subir los intereses, el broker inmediatamente te va a decir, oye, ahora en vez de un 1,5 me pagas de interés un 2. Y si la subida es muy rápida, que parece que no lo va a ser, pues el broker te lo va a subir inmediatamente de la noche a la mañana y puede ser un problema, ¿vale? Tenerlo eso siempre claro. Endeudaros si queréis un poquito, pero endeudaros con cabeza y sabiendo que el tipo de interés puede subir de la noche a la mañana y lo que parecía antes un chollo, pues resulta que ahora no lo es. Bien, eso tenerlo en cuenta. Nada más, espero que hayáis tenido buena semana, os deseo lo mejor para esta semana que viene y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.